Poco Importante, un podcast de retórica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Poco Importantes. Estamos de vuelta y en el capítulo de hoy he querido hacer un recap de los eventos y las noticias más importantes de este 2025. Ya llevamos un poquito más de medio año, estamos a mediados de julio, pero bueno, simplemente para ser conscientes de todo lo que ha ocurrido en menos de medio año o en cosa de medio año y lo que nos viene en estos próximos 6 meses hasta que acabe 2025. Así que la idea es un poco ir mes por mes recordando un poco las noticias más relevantes, hablando un poco de ellas y ya está, para así pues mantenernos actualizados con estas noticias. Así que vamos un poco a ello. Me traigo el ordenador para tener la chuleta porque si no, no me puedo acordar de todo. Y bueno, empezando un poquito por enero, lo más relevante de enero fue que Donald Trump tomó posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos por segunda vez, lo cual nos tenía a todos con bastante miedo, ya que antes de llegar a ser presidente en su legislatura, o sea, en su campaña electoral, repitió varias veces que él iba a acabar con la guerra de Ucrania, que iba a acabar con el conflicto en Palestina, pero que además iba a poner muchos aranceles a muchos países. Entonces la guerra comercial se venía a venir y también con China amenazó de poner aranceles del 60 y del 70%. Entonces, antes de que él tomase posesión ya había miedo y había también miedo y expectación a la vez de ver cómo iba a ser verdaderamente su gobierno después de todo lo que había prometido. Entonces, bueno, lo primero decir que todo esto que prometió de acabar con las guerras que estaba habiendo, ahora podemos decir que era una farsa, ya que según él, el primer día de su legislatura la guerra en Ucrania iba a finalizar y el conflicto en Oriente Medio también, y no ha sido ni una ni la otra. Ha intervenido en ambas, pero sin ningún resultado que se pueda decir satisfactorio. Entonces, comenzando un poco con el conflicto en Gaza, podemos decir que sí que se consiguió un alto al fuego, que al principio se decía que había alto al fuego, pero se seguían lanzando bombas entre Israel y Palestina. Esto fue el 19 de enero y Hamas el gobierno palestino, digamos, o la milicia Hamas y el gobierno de Israel con Netanyahu a la cabeza sí que consiguieron llegar a este acuerdo de alto al fuego para intercambiar rehenes que tenía Hamas por el cese de las bombas y del aniquilamiento básicamente de la población palestina. Entonces esto se cumplió y duró aproximadamente un mes y medio, 42 días, y después de esto el alto al fuego se rompió e Israel volvió a bombardear de forma completamente sin ningún tipo de discreción, sin ningún tipo de miramientos a toda la población gazatí de nuevo. O sea, al final fue un alto al fuego un poco para recuperar a esos rehenes que la población israelí le estaba pidiendo al gobierno israelí que recuperase porque eran ciudadanos israelitas, pero una vez que esto prácticamente se consiguió, Israel volvió a bombardear Gaza sin ningún tipo de problema y con ningún tipo de intención de volver a frenar este conflicto. Entonces, Estados Unidos sí tuvo un papel en este acuerdo del alto al fuego, pero verdaderamente luego no sirvió para nada porque cuando Netanyahu ya tuvo su objetivo, que era el hecho de que tener a los rehenes de vuelta en su país, pues le dio completamente igual y volvió a masacrar a la población. Además, entre otras noticias, tenemos que en París el 10 y el 11 de enero se celebró la cumbre global sobre inteligencia artificial, que fue bastante grande, participaron muchos países de la Unión Europea y también de fuera de la Unión Europea y se habló mucho sobre inteligencia artificial, sobre cómo se iba a gestionar en un futuro, ya que es una cosa nueva que ha aparecido, es una herramienta nueva que ha aparecido en nuestras vidas, que está muy presente, que utilizamos muchísimo, pero tiene bastante descontrol. Entonces se hizo esta cumbre para intentar dejar ciertos aspectos claros y pues más de 100 países acordaron crear un observatorio internacional de algoritmos para intentar controlarlo lo máximo posible y que no se fuese de las manos toda la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo porque es una locura. Y esto fue a principios todo de enero.
Como hemos dicho ya, Donald Trump apareció y ya empezó con las amenazas de los aranceles a China y al resto de países, a Canadá, a México, a la Unión Europea, pero sí que es cierto que muchos de estos se acordó, digamos, una especie de tregua o de tiempo para negociar y que esos aranceles no fuesen impuestos. Entonces a Europa finalmente les dio un plazo de 6 meses que se acababa ahora y lo ha extendido hasta el 1 de agosto, así que todavía no sabemos verdaderamente cómo esto va a acabar. Puede que al principio fuese mucho de amenaza, pero que de nada se verá porque de momento está prolongando este tiempo de espera, digamos. Es cierto que con China sí que los impuso. Quiero recordar que eran del 60%, si no más, y también con Canadá y con México, solo que también hubo acuerdos para intentar aplazarlo y negociar y llegar a algún tipo de acuerdo que beneficiase o que fuese más satisfactorio para los 3 países y no fuese tan extremo. Pero bueno, Donald Trump ya sabemos que en estos aspectos es muy proteccionista económicamente y le daba bastante igual. Pero bueno, hemos visto como estas amenazas que hacía en campaña electoral, debía subir los aranceles a todos los países. Luego no ha sido tan así, ya que muchas de esas cosas no las podía realizar así como así y se hace falta negociación, hace falta acuerdos, hace falta progreso. Entonces no ha sido así. Y también en enero, aún habiendo el cese del fuego en el conflicto entre Israel y Palestina, también tenemos que la ONU advirtió del riesgo de hambruna y colapso humanitario en la región de Gaza, en Palestina. O sea, la situación seguía estando muy mal. De ahí pasamos a febrero, donde tenemos unas grandes protestas en Alemania, ya que iban a ser las elecciones. Y había una gran amenaza de la ultraderecha de que consiguiese la mayoría de los votos o fuese el partido, el ADF o la ADF, fuese el partido con más votos. Había mucho miedo. Al final Alemania ha sido un país que siempre ha bloqueado mucho la extrema derecha, evidentemente por su pasado nazi. Han sido muy cortantes con ese tipo de ideologías. Sin embargo, ahora con los jóvenes y con estos grupos de nazis y de fascistas está volviendo a resurgir. Entonces había mucho miedo por parte de la población. Además hubo unas declaraciones de ciertos políticos de la CDU, que es como el Partido Cristiano Demócrata, que dijeron que a lo mejor estaban abiertos a pactar con la extrema derecha, cosa que antes nunca lo habían estado, y a raíz de eso hubo muchas manifestaciones por toda Alemania exigiendo que no se pactase en ningún momento con la ultraderecha. Y más de 1 millón de personas salieron a la calle a manifestarse también por ciertas declaraciones que hicieron desde la ADF sobre deportaciones masivas de inmigrantes. Además que este año hemos podido ver también esta primera mitad de año, en diferentes meses, ha habido, juraría que 2, sino 3 atentados en Alemania. Ninguno ha sido como tal un atentado yihadista. Uno de ellos, el primero que se realizó fue, me parece que en diciembre, pero el segundo, que si no recuerdo mal fue en febrero, muy poco antes de las elecciones, porque las elecciones fueron un 23 de febrero, ese atentado lo realizó un hombre que era de origen musulmán, pero él ahora actualmente no practicaba y no era practicante, no era musulmán, más bien al revés, se había convertido, no sé si era católico, no creo que eso no lo llegaron a confirmar, pero este hombre, siendo de origen musulmán, odiaba a los inmigrantes musulmanes que llegaban a Alemania, aunque él había sido uno de ellos, pero él llevaba muchísimos años en Alemania y estaba en contra de la llegada de inmigrantes, es decir, como que había calado en su mente el discurso contrario, o sea, el discurso contrario a su propio ser, digamos, a su propia existencia, es decir, un discurso mucho más de ultraderecha y de una persona como nacida en Alemania y criada en un ambiente de ultraderecha y de ideología ultraderecha. Entonces fue como todo muy convulso esas semanas y finalmente las elecciones la ultraderecha no las ganó la CDU, es decir, el Partido Cristiano Demócrata, y la ultraderecha, si no recuerdo más, quedó en segunda posición, pero no llegó a formar parte del gobierno. Además, ya saliendo de Alemania, la India también hizo movimientos en el mes de febrero y
con esta idea de superpotencia y de intentar como tener más presencia a nivel internacional, que lleva intentando hacer la India en los últimos años, pues visitó Estados Unidos y Francia para reforzar ese tipo de alianzas y también pues para consolidarse un poco como un país clave y relevante del sur global, al final también siendo miembro de los BRICS, que es el grupo de países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son estos 5 países, digamos, del sur global que están teniendo cada vez más presencia en términos de comercio internacional, de geopolítica, de relevancia a nivel internacional por el petróleo que tienen y el poder que tienen. Siguiendo ya con lo último así más relevante de febrero, tenemos que Trump hacía unas declaraciones donde proponía prácticamente hacer una limpieza étnica en Gaza, es decir, proponía mover a los gazatíes a Egipto y a Jordania para que estos les acogiesen, Estados Unidos tomar control de la región para así pues hacer mejores infraestructuras y volver a construir todo y en un futuro devolverles como ese territorio. Evidentemente esto fue una noticia que saltó y todo el mundo estaba como... Trump está proponiendo una limpieza étnica literal porque evidentemente ese territorio no se va a ver devuelto a los palestinos. Además es que subió unos vídeos a Instagram de cómo iba a ser Gaza, cómo con IA, con dinero y cosas de Donald Trump y de Elon Musk, o sea, completamente vergonzoso, como si literalmente estuviese jugando a los Sims, pero con una región y gente de verdad. Entonces, bastante vergonzoso. Y después de esto su gobierno dijo que ellos no tenían ni idea de esta idea que había dicho Trump en una comparecencia y finalmente se quedó en nada, como se ha podido ver, pero fue bastante dramático por el peso que tenían sus palabras de decir vamos a mover a todos los gazetíes de esa zona y ya si eso en algún momento volverán o no, es decir, una limpieza étnica en un territorio. Entonces fue bastante relevante. Siguiendo con los meses, llegamos a marzo, cuando Israel ya rompe el alto al fuego con Palestina y lanza operaciones y bombardeos masivos, con miles de desplazados de nuevo, ya no había una zona de seguridad, ya daba igual. Israel desde entonces ha estado bombardeando día sí día también a toda la población en Gaza y no ha tenido ningún tipo de reparo. Mientras tanto, Estados Unidos seguía dando su aprobación y este conflicto no iba a terminar. También relevante mencionar que todo ese tiempo Estados Unidos sí que intentó hacer negociaciones en otros conflictos, como por ejemplo el de Ucrania, donde hubo muchas reuniones entre Estados Unidos y Rusia, ya que Estados Unidos decidió apartar a Ucrania de las negociaciones o el debate en cuanto a qué iba a pasar con esta guerra. Tuvo reuniones con Zelensky, hubo bastantes rifirrafes, ya que la cosa no iba bien, pero finalmente el conflicto no se llegó a resolver de ninguna manera a pesar de las reuniones y reuniones que se realizaron. Además, las tensiones entre Ucrania y Estados Unidos como que fueron a peor por la relación entre Donald Trump y Zelensky y los feos de Donald Trump hacia Zelensky sobre todo, y hace poco hemos conocido que Estados Unidos iba a dejar de enviar ya armamento a Ucrania para el conflicto. Además, en marzo, con toda la situación de la guerra de Ucrania en la Unión Europea, se empezó a poner en la mesa el rearme de la organización internacional, es decir, crear o no volver a crear, porque en su día cuando la Unión Europea se creó ya hubo esta propuesta de que hubiese, digamos, como un ejército europeo, el cual no salió adelante, y pues volver a poner sobre la mesa esta propuesta, la cual tampoco llegó a convencer a varios países y probablemente no se realice, pero sí que se puso más sobre la mesa el hecho de invertir más en defensa, también con las presiones de la OTAN, de que los países llegasen al 2% del PIB en gasto en defensa y también pues poner más en común a los países de qué se va a realizar en una situación de conflicto o de tensión como se estaba viviendo en estos últimos meses, sobre todo pues en Europa en relación a la guerra de Ucrania, que es lo que pilla más próximo, pero también en cuanto pues al conflicto, por ejemplo, con Israel y Palestina. En el mes de abril las noticias son más económicas, ya que Donald Trump anuncia como una emergencia nacional y vuelve a poner ciertos aranceles o amenazas de aranceles, y esto hace que se desplomen los mercados globales, teniendo la peor caída desde el año 2020, aunque es cierto que luego se recuperaron de una forma más o menos fácil y rápida, pero lanzó como esta nueva ronda de aranceles y podemos ver que verdaderamente la intención de Donald Trump iba a ser de seguir poniendo estas medidas proteccionistas que no había terminado y que iba a continuar. Entonces, pues como hemos dicho antes, veremos a ver por qué ahora ha prolongado hasta el 1 de agosto las medidas que supuestamente iba a poner contra la Unión Europea, pero
en su mente no está la idea de reducir mucho los aranceles, ya que él sigue con estas políticas. Además, en abril, en países como India o Pakistán se llegó a alcanzar temperaturas de 50 grados, lo cual es una locura, por supuesto, y hizo que pues, el debate de la crisis climática, que está en todas las reuniones y en todas las conferencias siempre se menciona, pues esto hizo como que volviese a tener presencia, ya que pues, son unas temperaturas muy dramáticas y que causan la muerte a miles y miles de personas. De ahí ya pasamos a mayo, donde en España hubo el gran apagón, que se vivió tanto en España como en Portugal y parte del sur de Francia. Durante todo el día, desde mediodía hasta por la noche, estuvo todo el país prácticamente sin luz y sin energía, pero bueno, al final se pudo recuperar y esos rumores de que había sido un ciberataque ruso o algún tipo de ataque de otro país fueron descartados. Al final fue por un error en la red eléctrica de lo que es la península. Además, en mayo también fue Eurovisión, donde volvió el debate sobre la participación de Israel, donde también hasta los últimos votos que se emitieron por parte del público fue decisivo el saber si Israel iba a ganar o no este concurso, que supuestamente es musical y que cada vez es más polémico, y se alzó esta duda de decir si Eurovisión verdaderamente seguía mereciendo la pena, si la gente verdaderamente lo iba a seguir viendo, porque al final se estaba convirtiendo en algo completamente político y la música no estaba dejando de tener valor. Pero bueno, tuvimos la suerte de que finalmente ganó Austria, que fue un país que llevó una canción, una propuesta, y que reivindicaron también el cese de los bombardeos de Israel al pueblo palestino. Además, en mayo fue cuando comenzó los bombardeos entre India y Pakistán por la lucha de un territorio que se llama Cachemira, que cuando India y Pakistán se separaron en 1947 por el reparto de territorios, cuando los británicos se fueron, este territorio quedó en disputa y ha estado todos estos años, se ha intentado en distintos años encontrar como ciertos acuerdos de paz, pero nunca se ha llegado a uno concreto, y este pasado mes de mayo se volvieron a reanudar los ataques, es verdad que con peligro porque había amenazas de bombas atómicas, pero finalmente esto no llegó a escalar muchísimo más, se intercambiaron bombardeos, pero finalmente se llegó a un acuerdo de paz que también intervino Estados Unidos para alcanzarlo, y desde entonces se alcanzó, y estos bombardeos y estos ataques se redujeron y prácticamente desaparecieron, aunque este conflicto, como no está resuelto, va a seguir probablemente más adelante. Y de ahí ya llegaríamos a junio, que ha sido la cumbre del G7 en Canadá, donde se han hablado temas como la inteligencia artificial, el clima y los conflictos geopolíticos de Gaza, de Ucrania y de Irán, aunque tampoco se ha llegado mucho más allá. En junio ha sido cuando cuando Israel ha atacado a Irán, Irán ha respondido y Estados Unidos ha decidido bombardear Irán. Después de esos bombardeos, todo el mundo estaba muy expectante de qué iba a pasar, de si iba a incrementar este conflicto o no, ya que Estados Unidos había bombardeado directamente estos territorios. Irán respondió bombardeando bases militares de Estados Unidos en Qatar, si no me equivoco, y después de eso se llegó a una especie de tregua o de acuerdo de paz entre Israel, Estados Unidos e Irán, sobre todo entre Israel e Irán, para que no intercambiesen más bombardeos, y parece ser que se ha conseguido que se cesen estos bombardeos, aunque Israel, después de este acuerdo de paz, sí que bombardeó a Irán, e Irán también le devolvió ciertos bombardeos, pero finalmente como que esto parece que ha cesado, que los ataques de Estados Unidos no han tenido más consecuencias, aunque sí que tienen un gran significado político de que Donald Trump, aquella persona que decía que no iba a provocar más guerras, que no iba a entrar en guerras y que iba a solucionar conflictos, ha demostrado que no es así y que verdaderamente en plan está dispuesto a intervenir en ciertos conflictos, como por ejemplo bombardeando ciertas zonas en Irán que tenían para construcción de bombas atómicas y de extracción de materiales, si no recuerdo mal, que al final el daño que hicieron no ha sido tanto como el que esperaban, y en unos meses probablemente Irán pueda tener esas zonas donde extraían estos minerales o estos materiales para las bombas, los tengan de nuevo en funcionamiento, pero bueno, ha sido un poco como lo que ocurrió. Y además de esto, en Estados Unidos, Egipto y Qatar han vuelto a proponer un cese al fuego en Gaza porque no paran, y esto nos va a ocurrir probablemente. La población sigue muriéndose de hambre, los niños desnutridos, la ayuda humanitaria no llega, y esto va a seguir así. Además, como que yo tengo la sensación de que ya no está tanto como en las noticias, es decir, sí, se sigue hablando de Gaza,
pero cada vez menos. Entonces siento que este genocidio que estamos viviendo está perdiendo muchísimo como potencial mediático y ya no está como en primera línea de noticias como estaba el año pasado todo el rato, y al final hace que a la gente se le olvide, pero si el conflicto sigue estando ahí, la gente sigue estando muriéndose de hambre, los niños, los bombardeos siguen a hospitales, ya da igual que haya periodistas, que haya gente de ayuda humanitaria, o sea, están violando todo tipo de derechos del derecho internacional, o sea, todos esos artículos del derecho internacional se los están pasando por ahí mismo, se los están violando uno tras uno, ya están cometiendo crímenes de guerra, están cometiendo un genocidio, y es la impotencia también de saber que no se hace, que no va a tener como unas consecuencias ahora mismo, ni nadie va a pagar por lo que está sucediendo, ni se va a encontrar una solución fácil ahora. Entonces es bastante dramático y impotencia de que no se vaya a solucionar. Y más allá de eso, hay que hablar también de que en España, que hemos hablado poco de noticias en España, pero hay que decir que este junio, después de los casos de Ábalos y de Koldo, de corrupción, es decir, asesor y también mano derecha de Pedro Sánchez, han sido evidentemente apartados del PSOE y están siendo investigados por casos de corrupción y de contrataciones públicas. A este se le suma Santos Cerdán, que era ahora mismo como la mano derecha del presidente, que ha estado presente en las negociaciones para la creación del último gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido imputado por también ese tipo de corruptelas, de contrataciones públicas, y la semana pasada fue al juzgado a declarar y el juez decidió meterle en prisión por riesgo de destrucción de pruebas, además de que él negó absolutamente todo y dijo que estas acusaciones eran simplemente una persecución política, cosa que evidentemente al juez no le hizo muchísima gracia, porque no quiere que se utilicen argumentos políticos y de la parte de gestión del país o política o debate entre partidos, que eso se lleve a un juzgado donde se está juzgando por un caso de corrupción aparte. Entonces al gobierno se le complica, ya que los partidos de la coalición están exigiendo que basta ya de corrupción, que antes era el PP, pero ahora está siendo el PSOE, y a Pedro Sánchez se le complica un poco la legislatura. Pedro Sánchez ha admitido que él no tiene absolutamente ni idea de esto, lo cual pues te lo crees o no, eso ya depende de cada uno. Y de hecho en estos próximos días veremos a ver qué movimientos hace, si plantea una cuestión de confianza en el Congreso, si igualmente piensa seguir sin hacer ningún tipo de medida, dimitir, que es lo menos probable, yo creo. Además, habiendo sido el Congreso del PP y el PSOE hace nada, formando como la nueva cúpula del partido, no creo que dimita, pero veremos a ver qué pasos va a seguir, ya que la legislatura se le complica para los próximos 2 años. Y esto ha sido un poco el recap de todas esas noticias y todos los eventos que han pasado estos últimos 6 meses. Por supuesto, seguro que me dejo alguno, pero bueno, quería señalar los más relevantes. Y pues nada, espero que si algunos ya lo sabíais, os los haya recordado, y si algunos no lo sabíais, pues ya lo sabéis, y veremos a ver todos estos eventos cómo van a desarrollarse en la segunda mitad del año que nos queda. Un besito. Cambias de tema si pregunto, pones escudos si te insisto. Estoy uniendo los puntos, pero es un secreto que solo conoces tú. Bueno, tú y todos los que te ven bajar por la barra. Yeah. Baby Boo se dedica a bajar por la barra.